Vamos a solucionar el taller de repaso de física de grado 11, taller de repaso para la evaluación final. Primer punto, determinar componentes, dirección y norma de los siguientes vectores. Listo. Entonces, para el primer vector, componentes. El componente en X, cuando me dan los números es sencillo. Acá 4 en X, vea, componente de X del vector, 2 en Y. Entonces, este es el componente Y del vector. Sencillo. Dirección. Entonces, para hallar el ángulo, necesito el tangente a la menos 1 de componente Y sobre componente en X, en este caso tangente a la menos 1 sobre 4, me da 26.56 grados. Pero tengo que tener en cuenta el cuadrante en el que está. Entonces, recordemos, si está en el cuadrante 1, dejo los grados obtenidos. Estamos en el cuadrante 1, que es este, entonces dejo estos 26.56 grados y son los que estoy marcando acá. Ahora, para la norma del vector, entonces esto lo hago con Pitágoras, raíz cuadrada del componente en X al cuadrado más el componente en Y al cuadrado. 4 al cuadrado más 2 al cuadrado es 16 más 4, me da 20, le saco la raíz a 20 y tengo 4,47, que es lo que mide el vector, eso es la norma, lo que el vector como tal mide. Bueno, para el segundo punto, igualmente componente en X, entonces aquí yo sé que es 2, componente en Y, entonces sé que es menos 5. Por ejemplo, tengo acá XY, 12 menos 5. Dirección, entonces tangente a la menos 1 de componente en Y sobre componente en X. Listo, entonces tengo tangente a la menos 1 es menos 5 sobre 2, me da menos 69.18, pero como estoy en el cuadrante 4, entonces esto lo dice que en el cuadrante 4 debo sumar 360 grados, que es lo que estamos haciendo acá. Menos 69.18 más 360 igual a 290.82 grados, y esos son los grados que hay desde aquí hasta acá. Norma del vector. Bueno, para la norma debo hacer Pitágoras, raíz cuadrada de componente en X al cuadrado más componente Y al cuadrado. Menos 5 al cuadrado es 25, 2 al cuadrado es 4, sumo me da 29, raíz de 29 es igual a 5.38, que eso es lo que mide el vector, 5.38. Para el segundo punto, determinar los componentes de los siguientes vectores. Listo. Entonces, para el primero, en este caso ya no me están dando los números del plano cartesiano. Entonces aquí, cuando no me dan los números del plano cartesiano, entonces para hallar los componentes necesito usar fórmulas trigonométricas. En este caso, para componente en X, multiplico el coseno del ángulo por la norma del vector. El ángulo ya me lo dan, la norma del vector me la dan, que es lo que mide el vector 14, entonces coseno de 205 por 14 igual a menos 12.68. Listo, entonces como es en X y es negativo, vendría por acá. Para la componente en Y, entonces el seno del ángulo por la norma del vector, seno de 205 por la norma del vector que mide 14 me da menos 5.91, para que quede por aquí el componente en Y, y me quedaría de esta manera. Entonces tengo la componente en X acá, ¿sí? Y si miran que da, por lógica, da en X negativo y acá estamos en negativo, da en Y negativo, acá estamos en negativo. Listo. El otro punto, igualmente componente en X, entonces coseno del ángulo por norma del vector, acá me dan el ángulo 295 y me dan la norma del vector que es 120. Entonces coseno de 295 por 120 igual a 114.29, y tiene lógica, X me lo dan positivo, entonces está acá. Para componente en Y, entonces seno del ángulo por la norma del vector, seno de 295 por 120 es igual a menos 36.57, que sería por acá. Y acá obtenemos ya marcado, entonces mi componente en X, mi componente en Y. Tercer punto, aquí solamente vamos a resolver unos dos ejercicios, un ejercicio. Hallar un vector a partir de los puntos, pues me dan 3 puntos, en este caso pues vamos a solucionar el punto C, que es el vector que va desde el punto A hasta el punto C. Solución, como el vector va del punto A al punto C, entonces a los componentes del punto C, o sea, donde llego, le resto los componentes del punto A. Componentes del vector AC. Entonces, tengo que hacer la resta. Tengo menos 5, menos 7, que es lo que tengo acá, menos 5, menos 7. Y tengo menos 1, menos 6, que es lo que tengo acá. Entonces, menos 5, menos 7 es menos 12, y menos 1, menos 7 es menos 8. Ya tengo las componentes de ese vector. Norma del vector, entonces Pitágoras, raíz cuadrada del componente en X, que es menos 12 al cuadrado, más el componente Y al cuadrado, que es menos 8. Aquí ya me lo está mostrando.
elevo al cuadrado, 12 al cuadrado 144, menos 8 al cuadrado 64, sumo 208 y saco la raíz de 208 que me da 14,42 como norma de ese vector, o sea, lo que mide ese vector. Dirección, entonces tangente a la menos 1 de componente en y, que es menos 8, sobre componente en x, que es menos 12. Tangente a la menos 1 menos 8 sobre menos 12 me da 33,69. Y vengo a recordar entonces, dependiendo de los signos en qué cuadrante está, los dos signos son negativos, menos 12 menos 8, entonces me está diciendo que está en el cuadrante 3, por lo tanto debo sumarle 180 grados a eso. Entonces por eso me da esto, el tangente a la menos 1 menos 8 sobre menos 12 me da 33,69, le sumo 180, teniendo un total de la dirección de 213,69 grados. Cuarto punto, determinar la suma de los vectores. Entonces me dan dos vectores. Acá es sencillo, simplemente sumo las componentes. Esto es x, esto es y, igual acá x, y. Sumo x con x, y con y. Entonces 4 menos 3, 4 más menos 3, y menos 2 más 5, menos 2 más 5. 4 más menos 3, más por menos es menos, entonces 4 menos 3 es 1, y menos 2 más 5, entonces al más grande le resto el más pequeño, el mejor signo es más grande, que es 3. Ya tengo acá los componentes de la suma de ese vector. Me piden hallar norma, entonces norma del vector es igual a la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Componente en x es 1, 1 al cuadrado, componente en y es 3, es al cuadrado, elevo, 1 más 9 es igual a 10, saco la raíz de 10 y eso es 3,16. Para la dirección, entonces, tangente a la menos 1 de componente en y sobre componente en x. Tangente a la menos 1 de 3 sobre 1 me da 71,56 grados. Recuerdo que como los dos componentes son positivas, entonces va a estar en el primer cuadrante, entonces dejo los grados que están, tengo que sumarle nada. Listo, entonces para la gráfica tengo que la componente, que mis grados ya sé que están en el cuadrante 1, dejo los grados que están, entonces mi 71,60. Componente en x es 1, por eso el vector viene acá. Componente en y es 3, por eso está acá. Cuando señalo estos dos ya puedo dibujar mi vector, ya puedo graficar mi vector. Restar, listo, punto 6 lo mismo, pero entonces esto de resto los vectores, entonces los componentes, componente en x, entonces 7 menos menos 1 tengo acá, menos por menos es más, entonces me da, esto me da 8 positivo, en este caso, acá tenemos un error, este 8 es positivo, y en y menos 2 menos 5, entonces menos por menos es más, esto me da 3, listo. Entonces tengo aquí 3 al cuadrado, 8 al cuadrado, 64 más 9 igual a raíz de 73. Saco la raíz de 73, me da 8,54, que es la norma del vector. Entonces aquí teníamos un error ahorita que dijimos que este 8 era positivo, ¿sí? Y tenemos esto. Y eso me tiene que dar 20,55 grados positivos. ¿Listo? Y como está en el cuadrante 1 porque son positivos los dos, debo dejar este 20,55. Listo, y el último punto, graficar ustedes ya saben, entonces el último punto, el 7, me dice que sume vectores gráficamente. Entonces vamos a sumarlo gráficamente, me dicen vector A más B, tengo el vector A y el vector B. No, vamos a resolver solamente, vamos a resolver dos, A más C y C menos B, para que tengamos un ejemplo de suma y un ejemplo de resta. A más C, entonces lo que hago es copiar el vector y unir los vectores desde su inicio. Desde donde inicia nos acomodo, es lo primero que tengo que hacer. Luego saco una copia del vector A en este lado y una copia del vector C en este lado, como tengo aquí abajo. Aquí hay copias de los vectores. Cuando ya tengo esas dos copias, lo que hago es que desde el origen saco la flecha hasta donde se unen las copias que hice, y ese es mi vector A más C, como tenemos aquí. Entonces, al vector A le saqué una copia a este lado, al vector C le saqué una copia a este lado, y desde el inicio hasta donde terminan la punta de las copias es donde queda mi vector A más C. Ahora C menos B, entonces como es una resta y debo restar el vector B, entonces debo crear un vector inverso al B, ¿sí? Ese era mi vector B normal, pero como voy a restarlo, entonces le pongo inverso. ¿Qué es lo que hago? Simplemente le cambio la flecha hacia el otro lado y ya, hago como si los estuviera sumando. Entonces los pego desde su inicio, los dos vectores, los dibujo pegados desde el inicio, saco una copia de cada vector, como si acá copiara B, como si acá hiciera una copia de C, como tengo aquí. Si esto es copia, este B lo copié exactamente acá, este C lo copié exactamente acá,
y hago un vector desde el inicio hasta la punta de las copias que hice, y ese sería mi vector C menos B, como lo tenemos aquí. Entonces, de esta manera ya hicimos la solución del taller para que podamos repasar para la evaluación final de física.